El Rincón de Barton, tu podcast sobre el universo cinematográfico de Tim Burton. Se estrenó en Estados Unidos en 1988. Para ser tan antiguo, la verdad es que ha envejecido muy bien y tuvo mucho éxito tanto en Estados Unidos como en España. Bueno, ya sabéis que estamos hablando de Beetlejuice porque lo pone en el título del podcast, pero me pareció muy interesante empezar así porque nos da unos datos muy curiosos. Además, tuvo una gran inversión de $13 millones, aunque solamente de esos 13 millones, quedaos con este dato, 1 millón simplemente fue para los efectos especiales. Que si pensamos en lo que es esta película y la habéis visto, os parecerá muy poco proporcionalmente hablando. Burton estuvo bastante tiempo sin rodar otra película después de La Gran Aventura de Pee-wee, que ya os hablaré de ella algún día porque es una película bastante desconocida. Y todo esto fue porque los guiones que le llegaban, aunque había tenido mucho éxito y tal, le llegaban bastantes, pero ninguno le gustaba porque todos le parecían como muy normales, ¿no? Vamos a entrecomillarlo. Eran como historias muy de Hollywood, muy clichés, nada le parecía un tema interesante de verdad, sino que todo era muy, pues eso, lo que estamos acostumbrados a ver siempre. Hasta que un productor cinematográfico, que por cierto creo que venía del mundo discográfico, pero tenía un contrato con Warner como distribuidora y tal, pues le llegó un guión, supongo que a él, y le presentó ese guión a Tim Burton. A partir de ahí pues comenzaron todos los trabajos típicos y las reuniones sobre el guión y las creaciones de personajes. A Burton le sugirieron a Michael Keaton como protagonista, él no lo eligió. Pero vamos, que en cuanto que lo conoció empezaron a hablar, además a él le gustaba bastante el guión y lo que es la película, pues le pareció una muy buena opción y estuvo totalmente de acuerdo. Él no había visto todavía ningún trabajo suyo. Estuvieron muchos días trabajando en casa de Michael Keaton, construyendo el personaje desde cero. Esto es algo que tampoco había hecho todavía Burton, ya que simplemente en la anterior película pues era obviamente un guión ya creado porque el personaje ya existía, que era Pee-wee. Estuvieron muchos días, como digo, en esa casa y proponían un montón de ideas. Entre ellos dos se juntaban y a lo mejor decían, pues, ¿y si me pongo estos dientes? ¿O y si me pongo esta peluca? Pues claro, poco a poco iban cambiando las voces, iban poniendo diferentes cosas al personaje que iban improvisando y yo creo que seguramente se lo pasarían muy bien los dos juntos. Es por eso quizá que decidirían trabajar después juntos también. Es curioso que comenten todo esto y que pasaron mucho tiempo creando y trabajando sobre el guión, porque además dicen que hasta los primeros guionistas que estaban, que incluso se quemaron de las vueltas que le daban y demás, porque luego me he enterado que muchas de las escenas de la película, o que muchas pequeñas cosas de la película, son escenas improvisadas. Debió de ser, pues bueno, una película rodada al estilo antiguo, ¿no? En la que a los directores les gustaba más que sus personajes y sus actores cobraran vida e hicieran interpretaciones totalmente espontáneas y que surgieran cosas diferentes, no solo las que estaban escritas. Claro, eso a veces en la cultura que hay ahora de Hollywood es como impensable. Seguramente haya directores que todavía les guste hacerlo y que lo hagan, pero se me hace difícil pensarlo, de verdad que sí, que haya muchas. Habrá alguna, pero no creo que haya muchas porque cuando a alguien le sacas de su guión ya pensado, planteado, de sus marcas, es muy difícil además mantener eso económicamente. Porque además improvisar siempre tiene una magia muy especial. También aparte se rodaron varios finales, no tenían un final decidido, entonces hicieron diferentes proyecciones de prueba, que se suele hacer también bastante, y preguntaron al público qué le parecía. Entonces al final el que más notas sacó pues fue el que decidieron como el final último que vemos en la sala de espera, ¿no? Como del otro mundo, ¿no? De la muerte. También, además, una cosa que me ha llamado bastante la atención y que no le encuentro el sentido es que decidieron hacer pases de la película sin banda sonora y otros pases con banda sonora y preguntar qué les gustaba más. Obviamente, la película sacaba mejor nota y a la gente le gustaba más con banda sonora. O sea, yo no sé en qué momento alguien
se le pasó por la cabeza preguntar esto. No creo que fuera totalmente así, supongo que sería incorporando algún cambio nuevo, porque no creo que a nadie se le ocurriera proyectar una película completamente sin música, no sé, me parece muy extraño. Entonces supongo que el dato exacto será ese, que habría algunas diferencias. La música fue encargada de Danny Elfman, como no, ya os hablé en otro episodio pasado de él, y es verdad que en esta vez incluyeron varios calipsos, creo que 2 calipsos de Harry Belafonte, que por cierto son pues de los más conocidos y yo creo que son de las escenas más conocidas que hay en la película actualmente. Los protagonistas que pierden la vida en esta película, porque hablamos de muerte, hablamos de fantasmas, son Alec Baldwin y Geena Davis. Geena Davis, que creo que fue la única que estaba convencida de hacer esta película desde el principio, por lo menos dicen eso. Bueno, Michael Keaton supongo que también, ¿no? Pero quizá a Geena se le notaba más el entusiasmo y estaba más ilusionada con el proyecto. Y bueno, pues es bastante resultón que una actriz así ya quiera trabajar en un guión tan diferente y con un director que apenas acaba de empezar. El que no estaba, yo creo, muy convencido de este proyecto fue Alec Baldwin, que se rumorea que acabó algo como disgustado o algo enfadado porque se sentía como un poco, yo creo, no rechazado, pero creía que el personaje suyo y el personaje de su mujer que los habían hecho hiperaburridos y que el resto no lo era, que el resto eran personajes muy interesantes y que ellos eran normales. Y es como, pues claro, para eso estaba diseñado tu personaje, es tu papel. Además, como decimos siempre, si no hay personajes aburridos, no los hay más entretenidos. Si no hay personajes malos, no tenemos esa visualidad, ¿no?, de personaje bueno. Por eso Barton, él cree que nunca llegó a realmente pillar la idea de la película ni de cómo debería ser, ¿no? Sino que a lo mejor él pensaba una cosa o a lo mejor simplemente fue un momento de cabreo de decir, yo querría haber tenido otro papel. Incluso a lo mejor a él luego le hubiera gustado ser Beetlejuice, quién sabe, a lo mejor viene todo de ahí. Luego tenemos a Winona, que hace el papel del adolescente que no encaja en la familia, que como otras veces os comento es el típico símbolo, el típico personaje que siempre comentamos en las películas de Barton, el niño outsider que tiene mala relación con sus padres. Y bueno, Winona es una de las musas que yo considero de Barton, que es así como más o menos yo las llamo. Creo que le inspiran bastante y además a él le gustaba bastante su trabajo. Le gustaba bastante su mirada. Barton siempre se fija mucho en los ojos de los actores, en los ojos de los personajes que crea y que diseña, y le llamaba muchísimo la atención. A ella al principio se decía que la había rechazado, pero luego resulta que no sé cómo fue. Barton pudo contactar con ella directamente y ella le dijo que sí, que estaba encantada. Cosa que destapa un poco, ¿no?, como a veces el tener representante puede ser malo, porque si rechazan por ti los proyectos, pues es un poco feo, ¿no? O sea, a mí no me gustaría que me hicieran eso, pero bueno, es parte también de la tarea del representante, supongo. Cada uno tiene que hacer sus tareas y hay que ver las consecuencias. La peli tiene un montón de efectos especiales. Si la habéis visto lo sabréis, todo el rato hay efectos especiales. Por eso llamaba la atención el dato que decíamos de que solo $1 millón se destinó a esto, a efectos especiales. Además eran la mayoría artesanales. Y eso es porque Barton, como os comento siempre, él quiere que sean pues muy un proyecto artesanal, material, que estén en el proceso de rodaje, que se vean, porque es como realmente los actores pues se pueden meter en el papel, ¿no? Creo que es importante, y aunque haya muchas películas que se hagan por ordenador con efectos especiales, es verdad que yo también creo que no puede ser lo mismo actuar viendo algo que actuar viendo algo imaginado, por así decirlo. También donde más podemos observar, ¿no?, estos efectos especiales con ese tono de artesanía, que es donde yo más al menos lo veo, son las deformidades que se crean en la cara del matrimonio. Este matrimonio que muere y son fantasmas, pues hacen pequeñas cosas y pequeños trucos como para asustar a la nueva familia de esa casa,
Y yo creo que esas deformidades son las más llamativas y las que se ven además más artesanales. Bueno, hay otras muchas que también, pero esa me parece la más digna de destacar. Y además el maquillaje de la película, que es brutal. A ver, sobre todo el de Beetlejuice, pero si nos fijamos en cada uno de los personajes extras que hay en la película y que salen todos hiper bien maquillados, súper bien caracterizados, es increíble, porque claro, son personajes extras que salen segundos en la película y tienen un maquillaje tan bien preparado, tan bien hecho, que no me extraña que ganaron los Oscars ese año al mejor maquillaje y peluquería. Pero es lo que digo, no me extraña. El diseñador de producción fue Bob Welch y el supervisor de efectos especiales fue Rich Heinrich. Los dos han trabajado con Barton en numerosas ocasiones, los dos son muy buenos colaboradores suyos, hacen trabajos espectaculares y he de decir que trabajan en muchas películas y en algunas series más aparte de Barton que me gustan un montón, lo cual quiere decir que pues tienen un buen estilo artístico los dos y que me ha gustado mucho y van en consonancia, así que si a mí me han gustado, seguramente a vosotros también. Dedicaré podcasts y episodios a estos dos personajes porque tienen también pues eso, mucha influencia y muchas veces nos creemos que todo también proviene de Barton, pero ellos son unos espectaculares ayudantes y me parece digno de resaltar porque además todos están interconectados con sus influencias. Reed empezó con Barton en Disney, empezaron estudiando, empezó con él haciendo el corto de Vincent y demás cosas, entonces es muy interesante hablar de ellos dos. Esta película es de las que encaja en las que yo llamo de tipo coloristas, porque si nos fijamos, bueno, es que no hace falta casi ni fijarse, ¿no? Pero si no nos metemos tanto en la película y observamos cosas objetivamente, así es como podría decirlo más técnico, todo es color y hay muchos elementos circenses en la película. Eso es debido a que Barton trata la muerte en esa ocasión y claro, lo hace pues en esa especie de homenaje que hace él siempre, no haciéndola más alegre de lo que por supuesto la cultura nuestra, no como la occidental y la cristiana, pues siempre relata o siempre nos quiere enseñar. La película es una comedia muy alocada sobre la muerte, los fantasmas y las casas encantadas. Para mí es una de las más destacables también de su filmografía. Creo que está un poquito olvidada, no lo sé, quizá la gente más adulta la recuerde, pero yo creo que la juventud de ahora no la conoce porque hace mucho tiempo que ni siquiera la ponen en la tele. Pero yo creo que es un trabajo bastante digno. Además, como decía antes, creo que es un trabajo que ha envejecido estupendamente bien porque estamos hablando del año 88 y creo que es muy actual. El tema es universal, el tema nunca va a caducar, la muerte es algo que siempre va a estar ahí, siempre va a ser interesante y yo creo que por eso ha envejecido bien, porque parte de ese tema es tan universal que ese tipo de cosas, y además el estilo es muy moderno, yo creo, no creo que se hicieran películas de ese estilo estético en esa época, la verdad. Algunos símbolos de los muchos que encontramos siempre en las películas de Barton, por ejemplo, en esta, pues es eso, la muerte con humor, que salga al cementerio, la maqueta de la ciudad. Esto es importante porque a veces se nos escapa un poco, pero en muchas películas de Barton también se comienza con una especie de maqueta o observando un viaje en una ciudad. En este caso se empieza con una maqueta que es muy simbólica y que está muy bien para la historia de la película. Y pues es importante porque además trae las influencias de lo que era rodar en Super 8 cuando todos estos directores, artistas y demás pues trabajaban con las cámaras Super 8 y lo construían todos ellos, ¿no? Además de eso podemos ver lo que he dicho antes, la adolescente que tiene mala relación con sus padres y que se siente un poco como desplazada, que no le hacen mucho caso o que es un poco raro o demás. Y uno que me parece que os comenté un día de forma así muy de pasada, que es la investigación sobre insectos. Es muy difícil darse cuenta de este símbolo, pero por ejemplo en esta película de Beetlejuice, el padre de la chica, el padre de Lydia, que es la adolescente, en varias ocasiones, si no recuerdo mal, en su despacho de esta casa encantada,
estaba mirando y estudiando libros sobre insectos, cosa que también se ve en otras películas. Por ejemplo, en La novia cadáver es donde lo comentamos el otro día. Y también, bueno, en ese caso creo que no eran insectos sino pájaros, en la película de los niños peculiares. Siempre se me olvida el título de esa película porque es muy largo. El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. En esa película también salen investigando, en este caso creo que eran pájaros, pero bueno, entraría dentro de lo que es el mismo símbolo. Las formas de las esculturas que hace la mujer, ¿no?, de esta casa encantada también son bastante resultonas y son muy el estilo de Barton. Seguramente habrá más elementos, no más símbolos en esta película, pero la verdad es que ahora mismo haciendo memoria son los que recuerdo. Si a ti se te ha ocurrido alguno más o alguno nuevo que nunca hemos comentado, ya sabes que estoy dispuesta a que me comentéis, me sugeráis temas y demás y todo esto, en tanto en los comentarios de aquí como en YouTube, como en el Twitter @Rincón de Barton. A día de hoy yo diría que sigue siendo una de las películas más originales que he visto, sobre todo en el aspecto del maquillaje que hemos destacado, y tanto eso en el maquillaje como en la historia, ¿no?, lo que es la trama, la verdadera trama. Me parece que nunca he visto una película así. Es verdad que hay muchas películas y a lo mejor alguien me saca que hay alguna que sí se parece, pero está tan bien creada, los personajes, el personaje de Beetlejuice, creo que es un personaje mítico, está súper bien creado, el personaje de Lidia como intermediadora, los fantasmas como esos un poco en plan pringados, ¿no?, como los muertos así que no tienen ni idea de qué va. El libro que sale como manual de instrucciones de los muertos, el cliché de la casa encantada, la familia que sale, ¿no?, la estructura familiar de 3 personas, porque casi siempre salen estructuras familiares como de hijo único. Y por cierto, hay una cosa que si vosotros os habéis enterado, dado cuenta, he visto Beetlejuice bastantes veces y nunca he tenido muy claro si la madre, si la protagonista, que lo hace la actriz Catherine O'Hara, que también hablaré de ella algún día, si de verdad es la madre de Lidia o si es como una especie de segunda mujer. Nunca lo he sabido, he tenido dudas por la forma en la que se relacionaban ellas y por algunas partes del lenguaje. A ver, creo que sí se trataba de la madre, ¿no?, de la madre real, de la madre de Lidia, pero a veces me ha sugerido dudas. No sé si os ha pasado, pero si os ha pasado o si tenéis rematadamente segura una de las opciones, estaría encantada de que me lo comentaseis.